en mi caso, el norte de la provincia y comunidad autónoma de Madrid, España, eh, como corresponde al hemisferio boreal, verano y la canícula propiamente dicha. Seguimos con esta charla, el ciclo acerca de la valoración de la pandemia COVID y qué se podría haber hecho mejor. Donde han participado desde Juan Herbiti en vacunas a presentación de casos clínicos por varios profesionales, Luis Carlos Silva desde Cuba, a André Bloch desde el principio de París, pero Argentina, y Rosa Magallón Zaragoza, Joan Ramón Laporte Barcelona y Abel Novoa desde Murcia, valorando distintos aspectos. Hoy corresponde valorar el confinamiento y quizás en el debate si surge algo sobre mascarillas. Esta serie continuará con posterioridad después del verano sobre sociología y politología. Me presento, Juan Gervas, médico rural jubilado y ex profesor de salud pública, con interés en cuestiones de fondo, que tuvo la suerte de haber conocido a Lorenzo Gallego, que presentará hoy lo fuerte de la sesión sobre ética y confinamiento. De hecho, las debíamos haber titulado Falta de ciencia y de ética en el confinamiento, pero nos parecía muy duro. Preferimos dejar la duda y que el oyente agregue o quite la palabra falta. Por mi parte, querría empezar con dos vídeos, porque el problema que estamos teniendo es el olvido de lo que fue el confinamiento. Así que le pido a Alberto, si no le importa, que ponga primero el vídeo referente a la infancia y a continuación el vídeo referente a la muerte. Así que si es posible, Alberto, por favor. En mi caso no lo oigo. No, yo tampoco. Mira, la mayoría de nosotros viven pisos, habitualmente pequeños. Más de medio millón de nosotros tenemos ordenadores. Escuchamos, más del 25% de nosotros podemos estar sufriendo maltrato ahora mismo. Y no lo sabemos. Queremos salir, queremos participar. No hagáis planes sin contar con nosotros. Y si es posible ahora, con sonido, el de los ancianos, el de la muerte. ¿Pero lo habéis escuchado el sonido? Muy poquito. Pero sirve. Pues, A los yo, efectos, está al máximo. Vale, vale. a los efectos ha servido. Vale, Sí. voy a con el otro, darme un segundito porque tengo que cambiar de pantalla. Aquí el sonido es más importante. Vale, pues vamos allá, compartir. No, no sé. No se oye.
Quienes me conocen saben que odio los sistemas estos que llaman de ayuda pedagógica, más allá de la pedagogía de los griegos, que es la que estoy ejerciendo ahora de la palabra. Y esta es una demostración más. Si no te importa, por favor, Alberto, en el chat pon los enlaces a los 2 vídeos que son impresionantes y con los que pretendía recortar lo que fue realmente el confinamiento, porque tiende a olvidársenos. Convirtieron un problema de salud pública en un problema de orden público y precisaron del ejército incluso para imponer la sinrazón. Cuando digo del ejército incluso, digo para impedir, por ejemplo, que en alguno de los pueblos pequeñitos en los que nosotros vivimos, los vecinos pudieran salir a recoger los huevos de las gallinas del gallinero que tenían al lado de la casa, cuando no era el interior. Se olvidaron no solamente de recoger los huevos, se olvidaron de que la población incluye también a las personas que tienen autismo. Los recluyeron con la misma brutalidad en el primer día sin consideración ninguna. Se olvidaron también de los asilos, de las residencias, donde los ancianos murieron de pura soledad, de hambre, de sed, de olvido, de crueldad. Se olvidaron de las prisiones. No se olvidaron, fueron crudelísimos, impidieron todo contacto, los vis-a-vis y todas las cuestiones habidas y por haber. Y se olvidaron de grupos como prostitutas, que no voy a entrar en la discusión del abolicionismo, pero viven de tener clientes. En otros países se tuvo en consideración que se iban a morir de hambre si se cortaba completamente la comunicación. Así que de todos ellos se olvidaron. Se olvidaron sin ninguna ciencia. No hubo nunca ninguna ciencia que justificase. Conocíamos por la historia y por los hechos publicados en las mejores revistas del mundo. Me estoy refiriendo a un artículo clásico en el American Journal of Public Health, que los confinamientos eran innecesarios. Especialmente con virus respiratorios, los confinamientos, los controles del aeropuerto, las mascarillas, las medidas que se tomaron en general. Se justificó con unos modelos del Imperial College. El Imperial College de Londres habría que juzgarlo, como se juzgó en Nuremberg, porque todas sus predicciones han sido terribles con consecuencias dañinas y ridículas, cuando en la gripe aviar pronosticó 200 millones de muertos, más o menos, y hubo 500 personas muertas en el mundo. Pues lo mismo. Con ello incluso intentó justificar que había sido el confinamiento salvador de 500.000 de vidas en España. Claro, Ioannidis, cuando lo analiza, lo ridiculiza y dice que la humanidad está en serio riesgo por los modelos, por los incientalomas que llamamos en medicina, que generan los modelos, porque el daño es irreversible e irreparable. El daño que siempre hablamos de mayor mortalidad porque se transformó en una enfermedad iatrogénica, claro, al concentrar los pacientes, pero el daño alcanzó básicamente a largo plazo. Los muertos están, pero los niños vivos que han perdido la escolarización, especialmente de clases pobres, no lo recuperarán jamás. Así que serán niños de la COVID, pero no de la COVID, sino de la respuesta a la COVID. Los suicidados se han suicidado. Una parte se puede achacar directamente a los médicos como efecto adverso de la hidroxicloroquina, pero otro claramente efectos adversos del confinamiento y el encierro. Por supuesto, la salud mental sí persistirá. Los trastornos de salud mental, especialmente de ancianos y de familias que han tenido muertes, por ejemplo, eso en soledad, sin entierro, sin la simbología que la especie humana ha desarrollado. Y lo peor, para terminar, es que la pandemia ha permitido demostrar que somos manejables, que somos muy manejables, que nos convierten en buscadores de una sobrevida desnuda, de que sobrevivir justifica cualquier cosa. Ese sálvese el quien pueda, y sálvese el quien pueda y muera el que no pueda. Eso va contra la esencia de la especie humana. No, hemos perdido los valores, la dignidad, la equidad, la humanidad, la solidaridad. Nos han demostrado que somos unos mierdas, y ese es un daño difícilmente reparable. Doy paso a la presentación ética de Lorenzo. Lorenzo Gallego es un descubrimiento, lo digo en el buen sentido de la palabra, de persona que viene de un área como la traducción y
decide hacer una maestría de ética y metido en la pandemia, se interesa por la cuestión de ética en la pandemia y decide estudiar y analizar como trabajo de la maestría el confinamiento. Aprovechando la oportunidad y como todo lo que aquí se hace sin pecunia, sin remuneración, sin financiación, ni pública ni privada, pues le hemos invitado, que la palabra invitado en este caso es un poco irónica. Lorenzo, tienes la palabra y 45 minutos. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias, Juan Gervas, por invitarme esta tarde a exponer este trabajo delante de ustedes y de todos los asistentes que están conectados. Es un honor, sobre todo después del altísimo nivel de las últimas sesiones de las semanas anteriores. Me siento un poco anonadado, pero bueno, voy a intentar contar algo que sea mínimamente interesante en relación con el confinamiento, que bueno, fue lo que ahora mismo estaba recordando Juan Gervas, ¿no? Este trabajo, para mí, empezó a gestarse durante esas semanas, durante las semanas del encierro, en la primavera de 2020, y nace sobre todo de mi perplejidad ante lo que se estaba haciendo, ¿no? Y de mi intuición de que estábamos ante una novedad histórica, porque no había en el recuerdo colectivo nada parecido a un confinamiento. Digamos, en el recuerdo de los pueblos, ¿no?, de las tragedias colectivas, no había nada parecido. Digamos, nosotros oímos hablar a nuestros mayores de la guerra civil, oímos hablar de otras tragedias o catástrofes naturales, dependiendo de dónde nos hayamos criado. Yo soy de origen argentino, pues la historia de la dictadura, por ejemplo. Pero no había nada de el día que nos encerraron, aquella época en que estuvimos encerrados. Para mí esto era que estaba pasando algo muy extraño. Y sin embargo nos decían en aquellas semanas que la humanidad estaba haciendo lo que siempre había hecho, estaba recurriendo a sus como técnicas ancestrales de protección, que era el distanciamiento social, ¿no? Esa palabra, ese término que empezamos a oír fuera de los ámbitos técnicos en aquellas semanas. Ese año empecé yo mis estudios de bioética y yo inicialmente estaba interesado en estudiar por otro tema, alguna cosa que tuviera más que ver con mi trabajo. Como ha dicho el doctor Gervas, yo soy traductor y editor, y, digamos, me desempeño en el ámbito sanitario desde hace muchos años, pero vengo de la rama lingüística. Y sin embargo, ante lo que estaba ocurriendo, yo estaba tan atónito que me pareció que merecía, esto merecía estudiarlo un poco más y ver qué estaba pasando, ¿no? 2 años después, el año pasado en junio, yo presenté este trabajo en la maestría de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, y es lo que les voy a contar ahora en estos 40-45 minutos. Bien, lo primero que hice en mi trabajo es volver la mirada a las grandes epidemias del siglo XX, ¿no? O sea, intentar entender de dónde salía esto, cuáles eran los antecedentes históricos, ¿no?, de una medida como el confinamiento. Y obviamente, mirando los últimos 100 años, la primera parada obligada en el recorrido histórico es 1918, ¿no?, la gripe española. La que se considera la peor pandemia de época moderna, ¿no? Claro, lo primero, se encerró a la gente en sus casas, porque claro, si en esta de COVID, que estamos ante una amenaza existencial, se está encerrando a gente en sus casas y nos dicen que es lo que se ha hecho siempre, pues será que en el 1918 también lo hicieron, ¿no? No. Es cierto que muchos países adoptaron algunas medidas de distanciamiento social, lo que ahora se llama distanciamiento social, pero siempre en el espacio público, ¿no? Cierre de centros docentes hubo en Europa, hubo en Estados Unidos, sobre todo lugares de concurrencia pública, teatros, salas de baile, lugares de encuentro, de reunión, cancelación de encuentros multitudinarios, digamos, este tipo de medidas sobre el espacio público. De todas maneras, la aplicación parece ser que fue muy irregular y un poco entusiasta, ¿no? Hubo algunos conflictos entre funcionarios de sanidad. En España parece ser que fue famoso algunos casos sonados, creo que en Zamora hubo un conflicto, pues se querían cancelar fiestas patronales, bueno, lo que un poco conocemos también. En Estados Unidos, algunas ciudades, parece ser que el caso de Nueva York es el más
interesante o pionero, porque aplicó un sistema de notificación obligatoria de casos de gripe y de cuarentena obligatoria de contactos de enfermos, que en aquel momento, en 1918, se consideró muy innovador, como audaz, ¿no? Hay que decir que esas eran cuarentenas de 10 días y que afectaban solamente, de nuevo, a contactos de enfermos o al aislamiento de los enfermos. Es curioso porque de la pandemia de 1918 se acababan de cumplir 100 años cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando empezó el COVID. Y digamos, escribiendo sobre esa pandemia en el centenario, tenemos autores como Laura Spinney, periodista e historiadora británica, tiene un libro fascinante sobre la gripe del 18, en la que dice que esas medidas, siempre antes de 2020 nos tenemos que colocar, eran tremendamente intrusivas, anteriores a la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?, de 1948, medidas que hoy en día serían imposibles de aceptar, ¿no? Estamos hablando de cuarentenas de contactos y de aislamiento de enfermos, que es bastante lógico, ¿no? La persona que está enferma de gripe se queda en su casa para no contagiarla. Y sin embargo, llegado el año 2020, hemos visto que en realidad hemos aceptado algo muchísimo más intrusivo que eso, ¿no?, que ha sido el encierro masivo de las poblaciones enteras en sus casas. En definitiva, nunca hubo un confinamiento en 1918 y creo que esto tiene que quedar muy claro. Siguiente parada en el recorrido histórico es 1957, con la gripe asiática. A mí me parece muy interesante este momento de mitad del siglo XX, porque en aquel año, en 1957, ante lo que ya se veía que era una pandemia de gripe declarada, o sea, conocida, que ya se sabía que era una cepa nueva del virus de la gripe, es decir, que potencialmente la humanidad podía estar ante un nuevo 1918, la asociación ASTO, la Asociación de Responsables de Sanidad, de Funcionarios de Sanidad de nivel subnacional en Estados Unidos, es decir, los condados, los estados, que son los que tienen las competencias de sanidad, celebraron una serie de reuniones a finales de verano para ver qué es lo que iban a hacer, ¿no? Porque la gripe venía en sentido oeste, ¿no? Digamos, venía pasando por Europa hacia Estados Unidos, se la veían venir y, claro, tenían que decidir qué iban a hacer. Curiosamente, en esas reuniones de las que están las actas, están ahí en internet, se pueden consultar, se dice que no existen medios eficaces para frenar la propagación de la epidemia de gripe y que ni el cierre de escuelas ni la cancelación de reuniones públicas servirían de nada o de muy poco para frenar la llegada de esta pandemia de gripe. Esto también estaba reflejado en documentos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, incluso hasta principios de nuestro siglo XXI, en el que se seguían afirmando pues, cosas parecidas, ¿no?, a lo que se decía lo que se dijo en aquella reunión, las conclusiones de aquella reunión. A mí me parece que esto revela, es muy ilustrativo de una actitud distinta ante la enfermedad, o sea, de una actitud distinta ante la enfermedad, ante la calamidad pública, ¿no?, de mitad del siglo XX a lo que hemos vivido ahora, sin duda. Esa gripe afectó mucho más a niños pequeños y a adolescentes y a personas jóvenes, por supuesto, mucho más que el COVID-19. Este es un gráfico de mortalidad de las pandemias de gripe del siglo XX. Las tres barras de arriba, las barras de color morado, son las cifras de mortalidad que dan diferentes estudios de la gripe española. Fíjense que van entre los 17 millones y los 100, que los 100 serían el doble del gráfico porque no cabe. Las dos barras azules de abajo son los cálculos de mortalidad de la gripe de 1957, que se sitúa eso, entre 1,5 millones y 4 millones de defunciones, igual que la gripe de 1968, fue la siguiente pandemia. Si colocamos a la COVID-19 con los datos de mortalidad oficiales a día de hoy, 3 años y medio después de la irrupción de este virus, son 7 millones, según datos de la Organización Mundial de la Salud consultados hace unos pocos días.
vemos que la mortalidad de esta, digamos, la letalidad de esta pandemia está mucho más cerca de 1957-1968 que de 1918, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que estos son cifras absolutas, es decir, que no se tiene en cuenta el crecimiento de población. En 1957 no había ni 3.000 millones de habitantes en el mundo. Es decir, si hiciéramos un cálculo proporcional, esa barra dorada que he puesto ahí estaría muchísimo más cerca, en realidad, de 1957. ¿Se entiende, no? Yo no quiero decir con esto, por supuesto, que el COVID fuera una cosa banal, o que no fuera grave, o que no había que hacer nada. O sea, yo no hago un alegato nihilista de ningún tipo. O sea, creo que era un problema de salud pública muy grave, lo hemos visto, y para nada es mi intención negarlo. Ahora, lo que sí creo que esto pone de manifiesto es que hay una cierta desmemoria en las naciones, ¿no? O sea, nos dijeron que estábamos ante una amenaza para la salud pública sin precedentes. Precedentes había varios, ¿no? Entonces esto me parece grave en términos de gestión pública y de decirle las cosas a la gente, ¿no? Y no hace falta mucha investigación para averiguarlo. Toda esta información está ahí hoy en día, ¿no? Había precedentes precedentes olvidados, ¿no? Pandemias olvidadas. Saltando un poco más hacia aquí, el siguiente precedente bastante inmediato es el SARS-1, ¿no? COVID es el SARS-2. Y el SARS-1, digamos, de 2003 ya se produce entrado al siglo XXI, y en el que ya hay, para mí, un cambio de actitud clarísimo respecto a esa mitad del siglo XX, ¿no? Un cambio de actitud en nuestra reacción a lo que percibimos como una amenaza, ¿no? Es una época ya, principios del siglo XXI, de mucha sensación de vulnerabilidad, de mucho desasosiego. O sea, hace 2 años antes habían sido los atentados de Nueva York. Acordémonos del impacto psicológico que tuvo eso para todos. En cuanto, en fin, respecto al SARS, cuando esta epidemia saltó al Canadá, se originó en China, y en Toronto hubo un brote asociado a un hospital, un brote importante. Recordemos que esta enfermedad también tiene una mortalidad altísima, que ya se sabía. Digamos, creo que en mayores de 65 años, creo que es del 50%, es que se mueren 1 de cada 2. Cuando esta enfermedad saltó a Toronto, se decretó un estado de emergencia provincial en la provincia de Ontario, y se pidió a los contactos de los enfermos o personas que hubieran estado en el entorno del hospital donde se produjo este brote, el primer brote, que se cuarentenaran. Hubo 23.000 cuarentenas, todas ellas voluntarias excepto 27 durante este estado de emergencia provincial. Lo cual, o sea, 27 de 23.000, solo en 27 casos fue preciso que interviniera una autoridad para dictar una orden de aislamiento a un posible contacto. Lo cual me parece que demuestra también que la gente, cuando se le pide que haga cosas voluntariamente, en un caso como este, las hace, ¿no? Digamos, las medidas voluntarias también funcionan. El porcentaje de órdenes dictadas respecto a las cuarentenas voluntarias es ínfimo. Además, esas cuarentenas tenían una duración limitada de 10 días, 15 días, y de nuevo solo se aplicaban a contactos y, bueno, por supuesto, a enfermos, que en este caso es una enfermedad muy grave, ¿no? Estamos en todo caso ya en la era, ya entramos pleno siglo XXI, internet, epidemias mediáticas, como las ha llamado aquí Joan Cailà, y nos encontramos luego también aquellos conatos de epidemias, de pandemias o supuestas pandemias, anuncios apocalípticos de pandemias como la de gripe aviar o la de gripe A de 2009, ¿no? Yo estaba en Argentina en aquel verano nuestro, invierno austral, me acuerdo muy bien de todo aquello. Los cierres de escuelas, cierres de restaurantes. Además fui muy ingenuo, yo ese año estaba en Buenos Aires y me acuerdo pensar que nada de eso sería posible en España. Pensaba, las patronales, o sea, no lo permitirían jamás, una cosa así, ¿no? Digamos, me parecía a mí los excesos de un gobierno como
de Cristina Kirchner, que estaba en aquel momento y que ingenuo fui, ¿no? Luego en 2020 lo tuve muy claro, ¿no? En todo caso, recuerden el crescendo de miedo y de histeria alrededor de aquella gripe A que hubo y luego no pasó nada. De nuevo, para mí esto, independientemente de los escándalos que hubo, el tema Tamiflu, todo esto, las compras de antivíricos, todo esto, de nuevo, para mí lo que me interesa también es la actitud nuestra, la actitud de las poblaciones, ¿no? Más que tanto el fenómeno biológico de la enfermedad. Y paradójicamente es una época en la que hemos sacralizado la medicina, hemos sacralizado la ciencia, una especie de sucedáneo laico de la religión, ¿no? En nuestras sociedades. Al mismo tiempo, parece paradójico este miedo con esta creencia ¿no? en esta ciencia suprema y salvífica, ¿no? Así nos encontró el coronavirus en el 2019, primeros de 2020, dispuestos a aplaudir algo que no se había hecho nunca en la humanidad, en la historia de la humanidad, que era encerrar a poblaciones enteras en sus casas, una cosa totalmente nueva. Hay que recordar, perdón, que las primeras reacciones ante lo que se estaba haciendo en Wuhan, el mismo 23 de enero, cuando se decretó el cerco sanitario de esta ciudad de 11 millones de habitantes, fueron reacciones de escepticismo, hubo incredulidad, desaprobación, críticas negativas. Tenemos declaraciones de Howard Markle, que es historiador de la gripe de 1918, que decía que un cerco sanitario de este tamaño, de proporciones inauditas, que sería poroso, que sería ineficaz, que eso no se había hecho nunca y que estaban haciendo, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud dijo que eso era una novedad para la ciencia y que su eficacia era impredecible, ¿no? Y todo eso cambió muy rápido, ese discurso enseguida cambió, porque enseguida nos pasaron a decir otra cosa, muy rápidamente. Más que un virus respiratorio, se fue difundiendo una especie de virus de la locura. Esos primeros meses de 2020. Y la expresión no me la invento. Tenemos la crónica de un epidemiólogo de Mark Woolhouse, escocés, que asesoró a los gobiernos, al gobierno británico y al gobierno escocés, y que se titula precisamente The Year the World Went Mad. Este señor, digamos, no tiene nada de negacionista, no tiene nada de conspiranoico, está en el sistema, ¿no? Era un asesor de los gobiernos que decretaron confinamientos, y tiene este libro que se llama The Year the World Went Mad, que significa el año en el que el mundo enloqueció. Fíjense, ¿no? Unas memorias científicas. Mark Woolhouse le dedica al confinamiento como medida sanitaria un capítulo entero en este libro, me parece interesantísimo, y para él explica que, bueno, que por supuesto que esto no existía en la ciencia epidemiológica nunca, era una absoluta novedad, y que el confinamiento es un método que inventó China en colaboración con la Organización Mundial de la Salud para intentar que el virus no saliera del brote inicial de la ciudad de Wuhan, ¿no? Sin embargo, como sabemos, ese cerco fracasó porque el virus salió. Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, siempre según lo que dice Mark Woolhouse, tendría que haberlo reconocido y tendría que haber rápidamente dejado de promover el confinamiento como método para sofocar la epidemia. Hay un informe de febrero, de hecho, de la Organización Mundial de la Salud, que a mí me parece llamativo, en el que, después de una misión a Wuhan para ver lo que estaba pasando allí, se dice que China ha puesto en práctica el plan, textualmente, el plan más ambicioso, más ágil y más sinérgico de la historia, ¿no? O sea, un tono claramente laudatorio. Y la organización se declara sorprendida por el rigor inflexible de aquellas medidas. Es decir, está alabando lo que estaba haciendo China y lo que promovió que hicieran los demás países. En ese informe no se mencionan cuestiones de derechos humanos ni de ética. Para Mark Woolhouse, yo, digamos, estoy citando aquí lo que dice este epidemiólogo,
tendrían que haber depuesto esa actitud y rápidamente, por lo menos en cuanto se declaró la pandemia en marzo, haber dejado de promover ese método de contención porque, digamos, el objetivo inicial había fracasado. En esta propagación, ¿no?, del virus de la locura, las siguientes estaciones fueron las que conocemos, las que tenemos aquí, somos nosotros, ¿no? Italia y España. Yo creo que es importantísimo tener presente el papel de bisagra que tuvieron Italia y luego enseguida después España, juntitas, en la propagación de esta especie de lucha sin cuartel a toda costa, ¿no?, contra el virus. En las memorias de Salvador Illa, ministro de Sanidad, hay muchas cosas interesantes en este sentido y una de ellas es la idea de que él ya enseguida, desde el mes de febrero, ya tenía claro que lo que había que hacer era encerrar a la gente y que ya no había más como alternativas, ¿no? En un momento le pregunta al asesor jurídico del ministerio, le dice, ¿podemos hacer en España lo que están haciendo los chinos? ¿No? ¿Podemos hacer lo que están haciendo los chinos? ¿Podemos confinar a la población? O sea que ya parece ser que lo tenían muy claro. Este es el libro de Salvador Illa y este es el libro del ministro italiano, Roberto Speranza, escrito antes, lo escribió en el año 2020 y tenía que salir en el otoño de 2020, pero este libro ha estado como rodeado de bastante polémica, no se llegó a presentar, un poco raro. Yo, por suerte, tengo un ejemplar, así que lo he leído y lo he analizado y bueno, es interesante. Cosas que dicen los dos, una de ellas es que estuvieron en contacto permanente durante las semanas, aquellas semanas, lo cual me parece totalmente lógico, y que se estaban hablando por teléfono todo el tiempo, digamos, a saber a quién se le ocurrió primero que iban a hacer lo que los chinos, ¿no? A saber si fue Salvador Illa, pero en realidad el primero que lo aplicó fue Conte en Italia. Pero otra cosa que dicen para justificarse es que no tenían ningún manual de instrucciones, que no tenían una guía que les indicara cómo tenían que navegar las aguas de una pandemia, ¿no? Y me parece sorprendente que dijeran eso, que digan eso sin más explicaciones en sus memorias, porque guías había un montón. Había muchísimos protocolos de lo que se tenía que hacer en caso de pandemias. En España teníamos uno de 2005, que ahí sigue, completísimo, con un montón de anexos, gráficos, o sea... En Italia tenían uno del año 2006, escrito en inglés, por cierto, no tan completo, una edición un poco más... En Francia tenían uno que, como se ve, muchísimo mejor editado, mucho más bonito, muy completo, muy interesante. En Estados Unidos, por supuesto, tenían uno nacional de los CDC, cada estado tenía el suyo, con una actualización de 2017 también muy interesante. En Inglaterra, en el Reino Unido, por supuesto, también tenían uno muy bien editado, muy bien escrito, muy claro, como de 100 páginas y fascinante de leer. Una objeción que me pueden hacer ya, y es que estos son planes de protocolos de pandemias de gripe, ¿no? La gripe y el COVID no son lo mismo, son virus de familias distintas, son taxonomías distintas, son enfermedades distintas. Sí, pero no. Digamos, las vías de contagio más o menos son las mismas, son un virus de transmisión aérea, y lo que son los mismos son las medidas de distanciamiento social que están recogidas en estos planes. Digamos, no hay otras de distanciamiento social, son las que eran estas. Además, el protocolo del Reino Unido lo dice claramente, que nominalmente es un protocolo de una pandemia de gripe, pero que es aplicable a cualquier otro patógeno respiratorio. De hecho, tenemos otro documento muy interesante, también muy bien hecho, de poquito antes de que empezara la pandemia, que hace un repaso de todos los protocolos de preparación y respuesta a planes de contingencia ante pandemias, y ya no habla solamente de gripe, habla de patógenos respiratorios de alto impacto. Y este documento es muy interesante porque compendia todos los otros protocolos
Y de nuevo habla de cuáles serían las medidas de contención, cuáles serían esas medidas de distanciamiento social que nos decían que siempre se habían aplicado. La cuestión es que nunca, ni siquiera para las pandemias más graves, las previsiones de pandemias más graves, como la de 1918, es decir, un nivel de mortalidad del 1% de la población aproximadamente, se contemplaba nada parecido a un confinamiento en estos protocolos, en estas guías. No existe, era una medida inconcebible. Sí hay medidas de distanciamiento social, se habla de estas medidas, están previstas para pandemias graves. Otro documento que lo compendia, digamos, todas estas medidas y estos protocolos es el último que editó la OMS antes del 2020, en el que, de nuevo, aislamiento de los enfermos, cancelación de eventos multitudinarios, en casos extremos, medidas extremas textualmente, como el cierre de centros de trabajo o cierre de centros docentes, como las escuelas. Esas son las medidas extremas. Pero curiosamente desaconsejan cuarentenas de contactos, dicen que la evidencia, como se dice hoy en día, ¿no? Los datos empíricos no son suficientes ni son de suficiente calidad para recomendar este tipo de medidas no farmacéuticas, no farmacológicas. De todo esto, bueno, se desprende una conclusión ya clarísima, y es que el confinamiento obviamente era una innovación, esto no se había hecho nunca, ¿no? Esto no es una valoración moral, ¿eh? No significa que sea malo, significa que no se había hecho nunca. Luego que sea malo, bueno, pues... La Organización Mundial de la Salud también se había ocupado de problemas éticos, ¿no? Ahora ya vamos al núcleo de lo que es mi trabajo, de problemas éticos que suscitaba la contención de epidemias. Este documento lo comentó hace 2 semanas Abel Novoa, hizo un comentario, un resumen de este documento muy bueno. Aquí se compendian, se recogen los dilemas éticos que venían debatiendo especialistas en bioética y juristas desde principios de siglo, principios de nuestro siglo, y antes, especialmente a raíz de la pandemia o epidemia de SARS. Eso es lo que a mí más me interesó analizar en mi trabajo de máster de bioética. Este es, digamos, el núcleo de mi trabajo, que es un análisis moral, digamos, ¿está bien o no está bien encerrar a la gente en sus casas?, con arreglo a los principios éticos que están recogidos en documentos como este, ¿no? Hay un montón, en documentos como este y muchos documentos anteriores, académicos, protocolos epidemiológicos como los que he citado. Hay un montón y yo, para facilitar un poco, los agrupo en cuatro grupos. El primero es el de principios de utilidad, digamos, con diferentes nombres. Principios de beneficencia, de necesidad, de eficacia, de eficiencia, etc. Se llama como se llama, la idea es muy clara. La intervención que se propone tiene que servir para algo. Es decir, tiene que tener un efecto sobre la salud de la población y, en este caso, frenar la epidemia. Y además ese efecto tiene que ser cuantificable. Y además tiene que tener una base empírica. Es decir, tiene que estar demostrado que eso funciona. Lo que hoy en día se llama evidencia. Como vimos, no había datos empíricos de que esto iba a funcionar, porque no se había hecho nunca, lógicamente, ¿no? Digamos, esto se fió a los modelos matemáticos que mencionaba el doctor Hervás y también a una cuestión de plausibilidad biológica, ¿no? Evidentemente, si todos nos apartamos, pues no nos vamos a contagiar. Eso parece bastante lógico de entender. En todo caso, ahora parece bastante confirmado, parece demostrado que esto no tuvo el efecto que se esperaba que iba a tener, ¿no? Por lo menos que no hay una asociación entre la severidad de la medida, la severidad del confinamiento y los resultados epidemiológicos. Esto parece que está bastante demostrado. En todo caso, mi trabajo, digamos, yo no entro en una cuestión de eficacia, creo que es un trabajo que tienen que hacer los epidemiólogos. Pero si realmente se está demostrando que esto no ha servido para nada, para muy poco, ya de entrada se viene abajo toda la justificación ética. Ya no se puede justificar de ninguna manera. Segundo grupo de principios, yo lo llamo proporcionalidad.
Aquí, pero de nuevo también hay un montón de nombres, algunos autores hablan de mínima restricción, mínimo atropello, respeto por las personas, de prevención de daño, etc. Tienen que ver con los principios de no dañar, ¿no? Primum non nocere, no hacer daño a la gente. Se preceptúa digamos, en dos niveles, un nivel extrínseco a la medida que es el cálculo de costes y beneficios, ¿no? Digamos, lo que vamos a conseguir tiene que compensar muy bien lo que vamos a perder, el daño que vamos a ocasionar, ¿no? En este sentido, bueno, el cálculo de costes y beneficios no se puede decir que se haya hecho muy pausadamente. Se dijo desde el principio que una medida como esta iba a tener consecuencias atroces, terroríficas. El propio doctor Gervás citaba, yo no lo conocía en aquel momento, lo conocí estudiando la pandemia, pero había artículos que yo en ese momento no conocía, ¿no? Del Mirador, en el que ya hacía una previsión de que esto iba a ser terrorífico. Y todos los resultados que estamos viendo ahora, todas las consecuencias que estamos viendo ahora, pues económicas, por supuesto, psicológicas, ¿no? Sociales, el daño psicológico a la gente, ¿no? De salud física también, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? En cuanto al nivel, digamos, ese es como el nivel extrínseco de la medida, ¿no? Y luego hay un nivel intrínseco en el que se puede valorar la proporcionalidad de la medida y en el que para mí hay uno de los principales reproches que se pueden hacer objetivamente al confinamiento que se hizo en España, digamos, el modelo hispánico, ¿no? Que fue la ausencia total de medidas de alivio, por lo menos durante esos primeros 2 meses, ¿no? La prohibición de salir a dar un paseo, prohibición de salir a hacer ejercicio, prohibición de establecer, ¿no? Una unidad ampliada de convivencia, por ejemplo, personas que vivían solas, parejas que vivían separadas, no se podían ver. Todo esto no se hizo en otros países de nuestro entorno y estaba pasando al mismo tiempo. Con un criterio de flexibilidad o de proporcionalidad, al cabo de una semana se podría haber visto que los países de nuestro entorno, en todos ellos se salía a caminar, se salía a correr, se salía a que a uno le dieran los rayos del sol y aquí no se permitió. Esas medidas eran inocuas, aunque el confinamiento en sí fuese eficaz, esas medidas de alivio habrían sido inocuas o en todo caso la proporción es ínfima y el propio Fernando Simón lo ha reconocido, digamos, él ha dado entrevistas en las que ha dicho, no, si yo sabía que era inocuo salir a correr, pero había muchas presiones para que eso no se permitiera. No está claro, se supone que del gobierno, pero aquí para mí hay un reproche clarísimo en cuanto a proporcionalidad. Luego también hablar de la proporcionalidad del modelo, ¿no? Esto, digamos, nos lleva a hablar del modelo, digamos, del grado de intervención sobre la sociedad. Llamamos confinamiento a lo que hicieron un montón de países de nuestro entorno, pero que en realidad son medidas muy distintas. Y no hace falta irnos al caso de Suecia, ¿no? Hay toda una gama de grises de diferentes grados de intervención. En el que está, por ejemplo, Austria, Suiza, Islandia, Holanda, incluso Francia. Fue un poco más relajado aquí. En todo caso, hay estos países, digamos, modelos, Alemania también, no tanto quizá como aquellos países nórdicos, pero digamos, países en los que tácitamente se aceptó, el gobierno aceptó que había una esfera de intimidad de los ciudadanos en las que hasta ahí no podían llegar. Digamos, podían actuar sobre la economía, podían tomar una serie de medidas en el espacio público, pero no podían prohibirle a la gente, en algunos casos, el derecho a circulación por el territorio nacional y en otros, pues, ver a sus seres queridos, cosa tan elemental como esa, ¿no? En una época de calamidad. En tercer lugar, tercer grupo de principios, que aquí he puesto de equidad, bueno, que engloban concepciones de justicia, distribución de cargas. Se habla, por ejemplo, de un principio de reciprocidad, ¿no? Que digamos, preceptúa la obligación de los poderes públicos de compensar a las personas, a poblaciones afectadas por una medida gravosa, por ejemplo, por un lucro cesante. En este caso, bueno, están los ERTE del gobierno español, que efectivamente supusieron un alivio
para mucha gente a la que se le impidió seguir trabajando, pero sin embargo parece también demostrado que todas esas medidas fueron insuficientes. Hay informes demoledores de entidades sociales, por ejemplo el informe de Human Rights Watch, que se titula No podemos vivir así, en el que hablan de la enorme cantidad de gente empujada a la pobreza por todas estas medidas. Claro, pensemos la cantidad de gente que sigue trabajando en negro en España, que no podía pedir un ERTE. Gente que vive limpiando casas o cuidando a gente mayor. Toda esa gente, ¿cómo se la compensaba? ¿No? Es una condena. Y esto en España, no hablemos de Argentina, por ejemplo. Digamos, no entremos a hablar de las villamiserias, o sea, la gente encerrada en las villamiserias. Otra dimensión, digamos, de la equidad es la división de la sociedad, ¿no? Digamos, es una medida que claramente divide a la sociedad en por lo menos dos grupos. El de los acomodados que pueden cumplirlo con todas las comodidades, que viven en un piso o en una casa magnífica con su jardín, con su buen balcón, etc. Y la otra, que es la inmensa mayoría de la población en España, que vivimos en pisos muy pequeñitos, mucha gente vive hacinada, pisos mal ventilados, oscuros, a veces con, ya no digamos, con maltratadores en su casa, una medida claramente discriminatoria, digamos, toda esa gente encerrada. Luego, la falta de discriminación geográfica, a la que también se refería Juan Hervas hace un momento, digamos, igual de encerrados estábamos nosotros aquí en un piso pequeño en Barcelona, en un bloque de pisos, que en un núcleo rural con el bosque a dos pasos y prohibido ir a recoger los huevos de las gallinas o a regar el huerto. ¿Por qué? Vamos, la ausencia de flexibilidad absoluta y además una banalización de los conceptos de igualdad. Digamos, esto no lo digo yo, lo han dicho varios bioeticistas. Digamos, es una banalización de la igualdad, ¿no? Luego también una última dimensión que hay que destacar es la de, digamos, el peso de esta medida sobre un grupo de población que se ve muchísimo más afectado respecto a otro, digamos, el que se pretendía beneficiar, que es el de la gente mayor. Pues esta enfermedad se sabía desde el principio que mataba a la gente mayor y sin embargo los que más sufrieron eran los niños y los jóvenes, digamos, privados de no solamente de su educación, sino de todas sus relaciones normales de amistad, de juego, de salir a la calle, a caminar, a que le dé el sol. Y eso, un daño psicológico, les causa un daño psicológico enorme. Volviendo al epidemiólogo Mark Wohlhaus, que a mí me gusta mucho citar, me gusta mucho su trabajo, él considera que eso fue totalmente inmoral, que esa falta de, digamos, ese desequilibrio fue totalmente inmoral, y no solamente el daño psicológico que se les ha hecho, sino la deuda monumental que se les ha legado en el Reino Unido, especialmente, que el gasto público ha sido estratosférico. Por último, un grupo de principios que yo aquí llamo de libertad, un poco para que me rimen también, todos acabados en ad, que podría haber puesto otra cosa, que son, bueno, principios de justificación pública, transparencia, integridad, digamos, que exigen que ante una situación, digamos, en una democracia liberal, lo que se supone que es una democracia liberal, exigen que ante una suspensión de derechos o una situación de excepción como la que vivimos, los poderes públicos tienen que explicar muy bien por qué y para qué lo están haciendo, ¿no? Y esto nos devuelve también a los principios de eficacia, digamos, que se justificaron esas medidas. Es cierto que no había digamos, espacio ni tiempo para un debate sosegado con las comunidades afectadas, digamos, por usar un poco el vocabulario de los organismos internacionales, pero digamos, no había tiempo para ese debate, es cierto, es una situación de emergencia, pero la cuestión es que todo ese debate ya estaba hecho, todas esas deliberaciones, digamos, todo ese trabajo que habían hecho expertos en bioética, juristas, epidemiólogos, etcétera, y que estaban recogidos en esos protocolos, estaban recogidos en todo ese trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Todo eso parece ser que se desechó, ¿no? El miedo, ¿no? En todo caso, bueno, me parece que eso se puede criticar también, me parece que es criticable esa actuación, ¿no? Digamos, en cuanto a estos principios. Los cuatro un poco reflejan los principios, digamos, grandes principios de la bioética, con las salvedades que tiene
aplicarlos a una población y no a un individuo, ¿no? Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y si entendemos que estos 4 grupos de principios, en todos ellos hay vulneraciones, yo creo que podemos entender cosas como las que dice Giorgio Agamben en Italia, el filósofo, ¿no? También me gusta mucho citarlo, que dice que hay un derrumbe, que hubo un derrumbe en términos éticos y políticos ante la enfermedad. Yo creo que se entiende muy bien por qué lo dice. Por último, yo quiero referirme a otro principio o valor que recorre toda la reflexión ética, que es el de la dignidad. Yo soy consciente de que meterme a hablar de dignidad es un poco meterme en un jardín, porque es un término, bueno, confuso, polémico, polisémico, no se ponen muy de acuerdo lo que significa, lo utilizan todos los bandos para, digamos, para su campo, es un concepto muy retórico. Ahora bien, yo creo que podemos ponernos de acuerdo, como mínimo, en un par de ideas en relación con la dignidad. Una es la que está vinculada a la autonomía de las personas, ¿no? Una medida coercitiva, una medida tan gravosa como encerrar a una persona en su casa, privarla de la libertad, de su libertad, solo se justifica si se va a prevenir un daño importante a terceros. Es un principio elemental, ¿no? En política liberal. Sin embargo, se pueden hacer varias objeciones a este. Una es que salir a la calle no implica automáticamente un perjuicio para terceros, digamos. Eso es bastante fácil de entender. No hace falta tener un máster, un doctorado en microbiología para saber que si uno sale a pasear por el bosque o sale a la calle y mantiene una cierta distancia, no va a pasar nada. Digamos, un cálculo, hay un riesgo ahí que está muy poco baremado. Y segundo, que en el caso de que haya un perjuicio para otros, digamos, un contagio de una enfermedad sin que uno sepa que es portador, también interviene otra persona que es autónoma, digamos, y esa persona se puede abstener de esa interacción humana. Digamos, todo eso no está en el cálculo en la ecuación, ¿no? Es indigno, digamos, colocar a una persona en una situación de privación si esa situación no es la única manera de conseguir el bien que se pretende conseguir, ¿no? O sea, si hay otras formas de hacer las cosas, y como hemos visto, había otras formas de hacer las cosas. Hablando de dignidad, en Italia hay 2 expertos en gestión política que han escrito un libro que a mí me parece fantástico, que es el Fallimento Lockdown, que significa el fracaso del confinamiento, que hablan de algo más primordial que los derechos fundamentales, algo más primordial que un derecho jurídico político. Digamos. Ellos dicen que lo que se vulnera con una medida como un confinamiento es un espacio prepolítico de libertad. Dicen ellos, un espacio prepolítico de libertad entendido como ausencia de constricción y vinculado al espacio, a la esfera íntima de las personas, que es la segunda noción con la que yo creo que podemos vincular el concepto de dignidad, con el de intimidad, ¿no? Con una dimensión humana básica nuestra, que es la dimensión relacional, es decir, el contacto físico con otros seres humanos no es un capricho, es una necesidad básica, vamos, es encerrar a una persona y privarla del contacto con sus seres queridos, especialmente en una época de calamidad, es privarla de una necesidad básica. Digamos, esta injerencia tan radical en la esfera privada de las personas, yo creo que, digamos, viéndola desde este punto de vista, se puede decir que es un atentado contra la dignidad de las personas. Y en ese sentido, yo creo que es perversa y reprobable en cualquier caso, sea lo que se consiga con ella. Y termino, se acordarán todos los que, por lo menos los que están en España, se acordarán de esos carteles tan infantiles con los que se decoraron los balcones. Yo tenía uno aquí delante, mi calle es muy estrecha, tenía uno así enorme. Y así vemos cómo terminaron. Todo saldrá bien, ¿no? Es evidente que no salió todo bien, ¿no? Muchas cosas salieron muy mal, se ha muerto mucha gente. Así que, bueno, conclusiones de mi trabajo. La primera, evidente que esto era una cosa nueva, que no se había hecho nunca. Segunda, creo que podemos estar de acuerdo en que por lo menos el modelo español y el modelo hispánico que copiaron nuestros países hermanos
fue desproporcionado y por tanto se puede decir que fue antiético. Y además me gustaría añadir una tercera conclusión que creo que es que esto sienta un precedente muy peligroso para nuestra gestión pública y la manera de entender nuestra vida política, nuestros sistemas de gobiernos. Y es que en un mundo como el que vivimos ahora, ¿no? Un mundo polarizado en el que hay bloques que no solamente pugnan por un control, por una hegemonía económica, sino también ideológica, vamos, la idea de que los derechos humanos, la idea de que las constituciones, los derechos civiles, pero por encima de los derechos humanos, son papel mojado, que los derechos humanos no sirven para nada cuando las cosas vienen mal dadas, que cuando las cosas vienen mal dadas hay que actuar con mano dura. Para mí, esa idea es muy apetitosa para ese otro bloque, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestros países han caído en una trampa ideológica. En fin, la única manera, yo creo, una de las maneras de espantar ese precedente es analizar y analizar con sinceridad lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que sirvió, lo que no sirvió. Y en este sentido, bueno, el grupo de SIAP COVID, en el que me he integrado hace muy poco, pues creo que se está haciendo esta labor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sigue siendo una postura muy minoritaria, digamos, sabemos que impera la idea de que todo esto era absolutamente necesario, de que no había otra forma de actuar, y digamos, todos los medios de comunicación están detrás de esa idea también, han cerrado filas con esa idea y muy poco análisis crítico, es esa idea del 500.000 de vidas que hemos salvado, que por cierto, Mark Wellhouse, al que cita varias veces, dice que es totalmente absurdo, que a nadie en su sano juicio se le ocurriría afirmar una cosa así, como la que sigue afirmando nuestro gobierno, por cierto. En fin, creo que la única manera de espantar este precedente es hacer ciencia de verdad, no la ciencia con mayúsculas, sino la ciencia de verdad. Y eso es, muchas gracias. Pues muy bien, desde luego has respondido a las expectativas. Muchísimas gracias, Lorenzo. Da gusto Gracias. sí, oírte además sabiéndote que no eres profesional sanitario, porque sí, los profesionales sanitarios estamos muy contaminados en muchos casos. Damos paso al debate que llevará Alberto, así que estamos abiertos a preguntas. Bueno, os recuerdo, si queréis levantar la mano, hay una pestañita donde poner reacciones, abajo la pestaña del todo sería esto. Entonces, podéis pedir la mano, bueno, pide Joserra, y luego hay un tema pendiente, si queréis lo podemos abordar ahora, y si no después, del tema de las mascarillas, que es una de las cuestiones que queda... una de las cuestiones que queda viva todavía de la pandemia, porque el confinamiento y las vacunas la gente se olvida, pero de las mascarillas todavía, yo que tengo que ir al hospital todas las mañanas, todavía hay esa preocupación, especialmente en servicios donde realmente no se ve muy necesaria, ¿no? Entonces, por donde queráis, y luego hay algunas preguntas que se han formulado ya en el chat que las iremos recogiendo. Entonces, si queréis que hablemos de las mascarillas antes de comenzar con el otro tema, como veáis, si queréis algún comentario. Creo que hay un par de preguntas por escrito. Por Hay ejemplo, preguntas por escrito, sí. sobre el modelo de abordaje ético de la pandemia. Juansimo, ¿puedes contestar? ¿Tienes alguna idea, Alberto, sobre la pregunta si hubo algún país que pueda ser un modelo de abordaje ético de la pandemia? Alberto. Lorenzo, querrás... Lorenzo. Está silenciado. Ahora, perdón. No, hay toda esa escala digamos, de grises en la intervención digamos, en la intervención política, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, están en el extremo los países como Suecia, que se dice que Suecia no hizo nada, pero no es exactamente verdad que Suecia no hizo nada. Suecia actuó con medidas voluntarias, recomendó a sus ciudadanos, reconociendo que había una epidemia respiratoria,
lo que tenían que hacer, y también prohibió encuentros multitudinarios, digamos, sí que hubo medidas, pero esas medidas se tenían un poco a los protocolos que hemos visto. Al final parece ser que les salió muy bien. También se ha dicho que no les salió tan bien, digamos, mirando a cifras de mortalidad, no tan bien como los países de su entorno, países nórdicos que tuvieron resultados epidemiológicos mejores porque tuvieron medidas más agresivas, ¿no? No sé, creo que un modelo intermedio pues es un modelo aceptable, más aceptable, digamos, en los modelos de los países como Holanda o Suiza, incluso en algunos lugares de Estados Unidos. Sobre todo, para mí, la actuación sobre, digamos, el respeto de la esfera privada es algo fundamental. Pero es que cada país hizo una cosa muy distinta. O sea. Por cierto, de Suecia hay una crónica fantástica, creo que no tiene traducción al español, pero sí está traducida en inglés, que es esta The Herd, que está escrito por un periodista sueco, que hizo un montón de hizo entrevistas a los epidemiólogos, Anders Tegnell, digamos, el equipo de epidemiólogos, y es fantástico de entender su punto de vista desde Suecia. Una de las cosas que dicen es que les llegaban como unas especies de cuentos fantásticos de padres que bajaban a los parkings en España a jugar a escondidas con sus niños en el parking subterráneo, y decían que no se podían ni creer que en España estuviéramos haciendo cosas así. Nos llegaban esas historias que parecían mentira de España, que se ve que estaban en el parking jugando con los niños. Por añadir, y lo cito siempre, lo siento, Burundi, un país de África. No. Sí, tuvo una reacción excelente, porque somos, sin querer, nos olvidamos de países periféricos, Claro. que algunos lo ha hecho muy bien. Burundi también lo hizo en Latinoamérica hubo, ¿no?, diferentes modelos que no conocemos porque es que son tantos países. muy bien. Hay un trabajo, por cierto, hay un trabajo que a mí me parece excelente, que quería citar, de un politólogo, profesor que se llama Esteban Vidal, que es fantástico en este sentido. Él hace un análisis sobre, digamos, estos diferentes modelos de intervención, los clasifica y hace también una interpretación sociológica y política de por qué algunos países actúan de otra manera frente a sus ciudadanos. Digamos, los grados de confianza que hay entre Estado y ciudadanía es un trabajo interesantísimo. Muy bien. Gracias. Pasamos a ver, hay varias preguntas aparte de las del chat. Está Juan Simón, Carmen, Joserra, y primeramente hay una persona que no tiene un nombre numérico 585. Si quieres, estás el primero en la lista para preguntar, aparte de las que hay en el chat. Sí, soy Víctor Ribelles, soy médico, trabajo en La Paz, he preguntado alguna otra vez. Desde luego, lo primero, agradecer el curso porque yo creo que es, bueno, pues una isla de opiniones distintas, aparte de la propaganda esta que nos han inundado desde hace 3 años y que yo creo que ha sido lo que ha hecho imposible el poder discutir francamente de todas estas cosas, porque la propaganda básicamente lo que ha hecho, yo creo que es moralizar una enfermedad, moralizar mucho más de lo que se ha moralizado, creando una serie de creyentes que se consideraban moralmente superiores porque salvaban vidas, que eso era básicamente el tema. Y creaban además una serie de chivos expiatorios en los cuales te convertías inmediatamente si tú te atrevías a cuestionar esa versión oficial. Yo me acuerdo que claro que había otras posiciones sostenidas por muchísima gente. Yo me parece que fue en el verano del 2020, firmé junto con otro compañero mío ginecólogo la declaración de Barrington, que básicamente era la protección de las personas más vulnerables y los demás
pues vida normal, que parecía muchísimo más sensato que esta especie de locura que se tenía aquí y que persiste, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, donde se dan y se siguen dando situaciones realmente grotescas y ridículas. Pero precisamente por esa moralización que se ha hecho de la enfermedad desde el principio. De hecho, yo enfermé de COVID en el 2020 y me hacía gracia porque digo yo, ¿y qué he hecho mal? Y luego digo, ¿qué he hecho mal yo? Pues no, porque en las epidemias lo que ocurre es que la gente enferma, pero parecía que hubieras hecho algo malo. En los jóvenes se les colocaba el San Benito de que eran culpables, después los que no nos vacunábamos éramos culpables también de no vacunarnos y de atentar poco menos que contra el interés público. Y entonces eso sigue siendo así. Y una de las cosas que más me preocupa es que, dado que el COVID pues, va a formar parte de la panoplia de virus respiratorios que probablemente en otoño pues, volvamos a padecer, pues que van a empezar otra vez a vacunarnos de la gripe y del COVID y van a empezar otra vez, o sea, se me abren las carnes solo de pensarlo, cuando precisamente una de las cosas que hemos aprendido en este curso es que las vacunas tienen una eficacia por lo menos muy dudosa, por no decir que no tienen ninguna, por no decir que son incluso francamente perjudiciales. Y no, nada más, eso, agradecer el curso porque me ha encantado y ojalá después del verano podamos seguir con otras charlas. Gracias. Pues muchas gracias por tu comentario, Juan Simó. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, bien. Yo quiero dar las gracias al seminario, a Juan y especialmente a Lorenzo por la presentación. Y yo estoy muy preocupado porque no estoy hablando de hace 3 años cuando el rollo este empezó, sino de hace 3 o 4 meses que coincidí en Madrid con un conocido epidemiólogo. Y simplemente le dije, oiga, yo creo que esto del confinamiento no ha sido tan eficaz como nos cuentan, ¿no? Y lo primero que hizo fue tratarme de imbécil, porque me dice, si esto lo sabemos desde la Edad Media, macho, ¿qué me estás contando? Así de fuerte, ¿eh? O sea, yo digo, hostia, ¿ahora qué le digo? Porque claro, he quedado como el más burro del mundo, porque si lo sabemos desde la Edad Media, ¿cómo, hostia, yo no me he enterado? ¿No? Que esto es súper eficaz. Bien, por eso temo que vuelva a ocurrir ante otra similar, ¿no? Mucho me lo temo, porque hay un mantra que es como comentaba hace poco, que se ha formado un ejército de creyentes en la versión oficial, no se puede discutir con cero de apasionamiento, ¿no? Decir, coño, pues es que salir a la calle a pasear, como comentaba Lorenzo, eso no contagia a nadie, lo de los huevos de las gallinas, estas chorradas que no te han dejado hacer y que todos sabemos que no hacen daño, o sea, no hubo nada de flexibilidad. Entonces, yo creo que el confinamiento es dañino per se y después de todo lo pasado, yo creo que hay que darle gracias a Dios a Omicron y a la inmunidad natural, que es lo que nos ha sacado de esta cosa, ¿no? Porque las vacunas creo que han hecho poco. Y lo que me preocupa mucho que quede en la conciencia de la gente que esto se ha hecho perfectamente bien y que el confinamiento es eficaz y lo sabemos desde la Edad Media. Claro. Así, así de fuerte. En fin, que muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Gracias, Juan. Carmen, adelante. Hola, buenas noches. Yo, primero que nada, como todos, dar las gracias a todos por el esfuerzo que estáis realizando, porque por lo menos a mí personalmente me aporta muchísimo. A mí me preocupa mucho la falta de responsabilidad y de despropósito que ha habido y que nadie haya hecho un balance y un análisis desde los altos estamentos. Porque lo que hemos sufrido, cómo no tienen la mínima responsabilidad
de dar un mea culpa en esto y esto no lo volveremos a hacer, esto ha sido negativo, esto ha sido positivo, lo poco que haya habido de positivo. Porque yo personalmente, con otros compañeros y otros de vosotros lo habéis pasado también, hemos a punto de perder un trabajo, a punto de muchísimas cosas y luego, yo qué sé, hasta, aunque no entremos en historia con esto, pero el rey emérito, hasta el rey emérito en un momento dado tuvo que pedir unas disculpas sobre los elefantes aquellos. Puñetas, ¿y estas personas qué seguridad nos da de que mañana en septiembre no lo vuelvan a hacer? Pues eso era. Ese es el precedente, digo yo, que ese pozo queda ahora, como decía Juan Simón, ahora se da por sentado que eso es lo que tendremos que hacer la próxima vez que se declare una pandemia, una epidemia, que surja un nuevo patógeno. Veo una pregunta aquí que dice, el director de la OMS dice que nos tenemos que preparar para una pandemia, más mortal. Pues probablemente tenga razón, porque las pandemias va a haber siempre, ¿no? Epidemias, enfermedades. La cuestión es cómo reaccionamos nosotros a ellas. Pues esa es mi duda, que como las personas de a pie no nos unamos y no digamos nosotros, como hicieron en Egipto, tenemos que salir y decir lo que queráis, pero es que a mí me asusta, porque no he podido ir a un restaurante, no me he podido salir a viajar yo y 50.000 millones. Es que esto es indignante y me preocupa muchísimo, porque todos son alabanzas. Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. José, adelante. Hola a todos. Me sumo al agradecimiento a Lorenzo. Antes le he dicho que no creía que fuera a llegar al nivel medio de las ponencias anteriores y me equivocaba. Y decir que quería hacer una reflexión. Como soy médico general, puedo hablar de todo, incluso de política, ¿no? Entonces, quería decir que le decía antes a Lorenzo que el confinamiento no es el pasado, es el futuro. Es una forma de gobernar, que ya señaló de manera muy lúcida al estado de excepción, cómo cada vez más iremos al estado de excepción permanente como forma de gobierno, ¿no? Mantener siempre la población en una inquietud, en una zozobra, para intentar que busque figuras de autoridad que la protejan, ¿no? Eso va a ser la forma de gobernar que se nos avecina y que estamos viendo los prolegómenos ya en la pandemia primero y ahora, por ejemplo, en Macron en Francia, cuando pasa del Parlamento y se convierte y aprueba una ley contra viento y marea, quiere decir contra la opinión pública, en aras a la responsabilidad ante la Dios y la historia como Franco, ¿no? Eso está pasando en Grecia con una ley que da 50 escaños más al partido más gobernado y quiere decir que nos tenemos que olvidar de la democracia parlamentaria tradicional porque no es compatible con el capitalismo tardío, con una desigualdad tan profunda y con la necesidad de élites de controlarlo todo. Y esta forma de gobernabilidad tiene otro cariz, que es perder de vista el fuego del debate social de mayorías y minorías que tienen opiniones. Hay buenos y malos, gente que cumple con lo que hay que hacer y gente que es indeseable y se opone. Y esos hay que aplastarlos. No de voto de momento, pero en el futuro hay que quitárselos. Esa forma de gobernar en torno a para las buenas personas, prescindiendo de las minorías, de las otras opiniones y otras ideas, va a ser otro elemento esencial de la nueva forma de gobernar, ¿no? Y van a reproducirlo una y otra vez. Ahora, bueno, estamos asistiendo ahora con lo de Ucrania, que cualquiera que duda de la versión oficial es pro-Putin, ¿no? Es se establece siempre dos campos cerrados y un enfrentamiento social permanente, ¿no? Basado en una autoridad que ejerce un poder sin control porque precisamente está luchando por el bienestar de todos contra una minoría muy poderosa que conspira, que se opone. Eso es el relato oficial de la gobernabilidad a la que nos avecinamos. Por tanto, debemos estar preparados por confinamiento. Dicho esto, decir que hay otro elemento que a mí me sorprende mucho del confinamiento es
el giro tan brusco que dan todos los gobiernos. Lo he puesto antes en un documental. El 8 de marzo Sánchez se pelea con, no sé quién era el líder del PP de turno, me parece, pero porque por la manifestación del 8 de marzo diciendo que no hay ningún peligro, y 3 días después adopta la política del estado de alarma, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos. Fauci declara a principios de marzo que estamos ante una gripe más y no hay que hacer nada. El gobierno chino hace lo mismo, dice que hay rumores de neumonías atípicas, exageradas, que son provocación de los agentes extranjeros, y de pronto en 2 días todo cambia. ¿Por qué cambia todo en con 2 días? Y a nivel internacional. Hay un elemento que yo creo que jugó una pasada, y eso que jugó su papel, y creo que fue que al gobierno chino le dijeron el día 8 de febrero de que el virus se había escapado de un laboratorio. Eso hace que el gobierno chino cambie absolutamente su visión de la pandemia. Estábamos ante un gobierno escapado, ante un virus escapado de un laboratorio. Y eso va trascendiendo. Los chinos lo hacen y de pronto esa historia, los gobiernos deben tener filtraciones de que se sospecha de que el virus no es una zoonosis, sino que es un escape accidental de laboratorio, ¿no? Eso yo creo que es lo que explica el giro tan brusco de todos los gobiernos cuando les dicen a Boris Johnson, una semana después que a Trump, le dicen, oye, no te pases, que este virus no sabemos qué es, porque este virus puede ser un escape laboratorio. Yo creo que es eso. Y otra es que al ser un virus posiblemente resultado de ganancia de función, tiene un impacto llamativo inicialmente. En China se detecta porque los médicos lo ven, no porque los gobiernos dicen nada. Los médicos ven que hay muchas neumonías atípicas y denuncian, lo comunican al gobierno, y el gobierno les acusa de conspiradores. Pero es detectado primeramente. Y hay que pensar que realmente el gobierno chino lo que intentó actuar... Perdona, tengo que interrumpir. No puedo hablar ahora. No sé, ya he dicho demasiado, me he extendido demasiado. No te preocupes, José, atiende a la familia, no te preocupes. Seguimos. Voy a dar un pequeño espacio, vamos a continuar aquí con Joserra. Cuando estés disponible, pues te incorporas. Voy a traer unas que tienen relación con esto que estabas comentando, Joserra. Hay una pregunta en el chat de Roberto que dice, ¿por qué actuaron casi todos los países de forma similar? ¿Hay algún ente por encima de los países que marcó estas pautas tan poco científicas? Joserra nos estaba explicando ese punto de vista, que una información compartida podría haber sido el detonante de ese cambio de atención tan brusca. Lorenzo, ¿cuál es tu Yo opinión? no lo sé, o sea, no, esa información no la tengo, no puedo dar una respuesta, pero sí que estos italianos a los que he citado, estos profesores, Piero Stanek y Gianmarco Daniele, ellos se preguntan, se hacen la misma pregunta en su libro sobre el confinamiento y dan una respuesta muy sencilla. Dicen, ellos no creen en ninguna conspiración, ni en ninguna orden superior, ni nada de esto. Dicen simplemente descontrol, o sea, simplemente miedo, descontrol y una especie de reacción en cadena de copiar lo que están haciendo otros, una cosa tan sencilla como esa. O sea, sin intentar encontrar una explicación más allá, simplemente como una especie de inercia de que copiar ese modelo. Ahora, claro, estábamos importando un modelo de gestión epidémica concebido, diseñado en un país, en un régimen incompatible o muy difícilmente conciliable con nuestro esquema de valores políticos y de cómo nos gobernamos nosotros. Entonces ahí creo que estuvo un poco creo que ahí está la trampa de que importamos una cosa que aquí en Occidente, en nuestras democracias, por lo menos teóricamente no era compatible.
Vale, pues muchas gracias, Lorenzo. Había otra pregunta en el chat que más o menos también se ha tocado sobre el miedo a una posible futura pandemia y, bueno, luego ha habido un poquito de Perdón, es que me gustaría decir una cosilla, pero no encuentro el icono de la perdona. mano, para levantar la mano. Vale, pues espera un segundito. Es Cristina, ¿no? Cristina, sí, ahora veo. Adelante, a ver, que te damos paso. Si puedes, abre la cámara y... Sí, está abierta. Ahora te vemos. Vale. Adelante, Sí. Cristina. Preséntate primero, que se nos ha olvidado recordaros que tenemos la costumbre de decir nuestro nombre y una frase y ya haces formular la pregunta o el comentario. Soy Cristina Armas, abogada, y quería comentar varias cosas. Por un lado, en relación a lo que estaba diciendo Joserra, yo creo que para mí es fundamental y que ha llegado el momento de entender qué es lo que está pasando aquí, que me quedo un poco con la misma sensación agridulce del otro día y que nos quedamos en la superficie. ¿Por qué este movimiento a nivel global y todos los países actúan de la misma manera? ¿Por miedo, descontrol o teoría de la conspiración? Pues yo creo que muchos ciudadanos ya sabemos que no es así. Entonces, yo creo que si no aceptamos que hay una cosa que se llama Agenda 2030 y que la pandemia del COVID-19 ha sido una pata de esa agenda política que quieren instaurar a nivel global y que no hay ninguna teoría de la conspiración. Es que se diga eso en julio del 2023, cuando incluso ya está implementada en España en el sistema educativo mediante la ley orgánica, pues yo creo que desde mi punto de vista es ser un poco ingenuo. Más datos que hay que tener en cuenta. Ahora mismo se está negociando con la OMS, que es una organización prácticamente financiada por Bill Gates, se está negociando el futuro tratado de pandemia que quieren que entre en vigor o que quieren aprobar en mayo del 2024 y que pretenden la cesión de la soberanía de los estados en materia de salud a la Organización Mundial de la Salud, para que sea este organismo prácticamente privado el que tome las decisiones de las futuras pandemias. Y eso no es ninguna teoría de la conspiración, eso es una realidad que está ocurriendo ahora mismo delante de nosotros. Entonces, mientras sigamos pensando que esto ha sido un tema de incompetencia, de miedo, de descontrol y que no han sabido hacer las cosas, pues yo creo que es un grave error por nuestra parte y que si seguimos pensando así, en vez de actuar y reaccionar y prepararnos para defendernos como sociedad civil frente a los futuros ataques, pues yo creo que ese debería ser el camino. Y respecto a lo que se ha hablado hoy, el compañero médico también, que yo lo quería nombrar, la declaración de Great Barrington, fundamental, en octubre del 2020, miles de científicos y expertos ya denunciaron que los confinamientos no solo no habían servido para nada, sino que habían sido muy perjudiciales para la salud física y mental. Yo me pregunto qué pasó con la comunidad médica y científica en España, porque creo que todos los que estamos en esta reunión hoy tenemos claro, como se ha reconocido, que todas esas medidas de mascarillas, de aislamiento, de confinamiento, no se basaron en ciencia, fueron medidas totalmente políticas. No estaban ni avaladas por científicos ni nada de nada, pero sin embargo, al final llegamos a la conclusión de que esas medidas se acordaron porque lo ordenaron los políticos, pero no porque los científicos creyeran que fueran a funcionar. Es decir, ¿para qué han servido los científicos, los médicos y por qué los colegios de médicos o los comités de ética de los colegios de médicos no han denunciado nada en todo este tiempo? Solamente hay un comunicado del Colegio de Médicos de Burgos, que después de 3 años ha sido el único en denunciar que hubo un exceso de muertes en soledad durante la pandemia. Es el único colegio de médicos que se ha dignado a denunciar realmente qué fue con los fallecidos, qué pasó con esas personas que fallecieron en soledad. Y yo como abogada quiero aportar también que a pesar de que todas esas medidas fueron acientíficas y arbitrarias, el Tribunal Constitucional, cuando declara la inconstitucionalidad del estado de alarma, en ningún caso entra a decir que haya sido desproporcional, todo lo contrario. El Tribunal Constitucional justificó todas las medidas y justificó el confinamiento. El Tribunal Constitucional lo único que ha dicho es que se tenía que haber declarado el estado de excepción y no el estado de alarma, que es lo más triste de todo. ¿En qué se basó el Tribunal Constitucional para llegar a esa conclusión? Nada más. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante. Yo no he tenido tiempo de hablar de la cuestión jurídica. Yo tampoco soy jurista, entonces tampoco voy a entrar mucho, pero sí que me parece muy interesante leer la sentencia
de inconstitucionalidad, porque como tú dices bien, Cristina, el Tribunal Constitucional en ningún momento cuestiona la tesis epidemiológica del confinamiento, es decir, lo da por bueno como medida de salud pública. Lo que cuestiona, ¿no?, es una cuestión, el cauce procedimental de cómo se tendría que haber hecho otra cosa jurídica, digamos. Pero da por cierto que eso es lo que se tenía que hacer epidemiológicamente, ¿no?, a nivel sanitario. Bueno, pues quedan 3 minutos o menos. Quedamos 3 personas que habíamos pedido la mano. Yo simplemente ya he comentado otras ocasiones. Bueno, soy Alberto Pardo, soy médico y facilitador. Y yo quería hacer a mí me interesa especialmente el tema de por qué los médicos, el colectivo médico no reaccionó de una manera más crítica. Y antes, cuando se hablaba del poder de los medios de comunicación y la propaganda, yo creo que estamos pensando que los medios lo que hacen es transmitir una idea de cómo está funcionando el tema, que también, pero yo creo que la propaganda de los medios no ha ido a generar un debate, una reflexión que podríamos decir para el córtex prefrontal. Los medios lo que han hecho es una y otra vez activar la amígdala, activar los circuitos emocionales, activar el miedo. Entonces, cuando estamos con una sociedad en miedo, actuamos en modo individual, en modo comunidad, en modo trauma, y entonces se producen como un retroceso en los patrones de liderazgo y de gobernanza, y entonces se adoptan patrones duros. Y allí es donde aprovechan grupos organizados que ya estaban de poder, que podemos decir pues la gente de Davos, toda esa peña que tienen su propio plan, que normalmente no se les haría demasiado caso, pero de pronto, pues bueno, alguien les escucha, alguien tiene un protagonismo y empiezan a acertar con todas las propuestas que han hecho previamente. Entonces, esto lo reflexionaremos después. Quedan un par de palabras. Fernando. Hola, muy brevemente. Solo quiero repetir lo que he dicho otras veces, que nos tenemos que organizar. Ya sabemos que tiene que ver con la sanidad, es la geopolítica, el confinamiento, la Agenda 2030, la dominación, lo que queráis. Tenemos que organizarnos en grupos profesionales y tenemos que crear nuestros propios jurados con jurados de 12 personas. Es decir, usar el derecho natural. El derecho natural existe, lo que no existe es la ley natural, entonces lo que tenemos que hacer es, nosotros podemos juzgar a otros basado en la ley que no están escritas, que es el derecho natural. Organización es clave. Si no nos organizamos, ya sabéis lo que viene el año que viene. Venga, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, en realidad estamos ya 1:30. Vamos a pedirle un último minuto a Lorenzo, haz un cierre o un micro resumen, y con esto os agradecemos enormemente vuestra participación y os convocaremos para después del verano. Gracias. Nada, simplemente dar las gracias a todos por escucharme y por estar aquí, y muchas gracias a Juan Gervas por haberme invitado. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Os esperamos después. Hasta luego.